Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de las Crónicas de Babilonia, donde estamos desentrañando, desmontando los Himalayas de mentiras, de corrupciones, de esta sociedad globalista en la que nos quieren introducir las élites que dominan el mundo. Hoy vamos a hablar de la sostenibilidad, esa palabra para mí maldita, una palabra que detesto profundamente. Y vamos a hablar del cambio climático, sobre todo vamos a hablar de un tema que hay pocos expertos en el mundo como Douglas Pollock, un científico chileno que tenemos aquí hoy con nosotros. Bienvenido, Douglas, gracias por estar aquí. Hola, Laureano, mucho gusto, encantado de estar con ustedes. Bueno, Douglas tiene un currículum bastante impresionante que tenemos aquí. ¿Ah? Entonces, eres ingeniero civil industrial y además te has dedicado los últimos 8 años a estudiar la ciencia y la economía del cambio climático, ¿no? 8 años. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a estudiar las mentiras del cambio climático? Tiene que ver con Al Gore, ¿verdad? Le estoy muy agradecido. Sí, fue a raíz de la visita que hizo Chile en agosto del año 2007, pero yo creí todo lo que dijo acá y Claro. incluso hice cálculos, qué es lo que pasaría si todos los automóviles detuvieran su vehículo en las luces rojas, cuánto CO2 y ese tipo de cosas típicas de los ingenieros que nos gusta calcularlo todo. Pero pasarían varios años hasta que me di cuenta que, por casualidad, volví a ver esa entrevista y me di cuenta del primer gran error, que era el asunto de los hielos en el Ártico. Sí. Y esa era mi gran duda que tuve durante 7 años y yo nunca más vi el tema. Yo dejé de estudiar ecología en el colegio, en secundaria. Bueno, el asunto es que ahí me di cuenta que si se podría derretir todo el hielo del Ártico y los niveles del océano no subirían ni un milímetro. Ya, claro. Se necesita hielo externo terrestre, digamos, para que se derrita y se le agregue a los océanos para que se derrita. Y eso no está ocurriendo ni en la Antártica ni en Groenlandia. Exacto. Es más, dicen que el nivel del hielo está aumentando, a menos en la Antártida también, en el Ártico. Mira, yo te comprendo porque yo he sido profesor durante muchos años y yo enseñé a mis alumnos el documental de Una verdad incómoda. Ese es el Y documental. ahora abomino, pero bueno, en fin, en aquellos tiempos, pues la verdad que nos éramos un poco más ingenuos, bastante más ingenuos que ahora. Y sobre todo dentro de lo que es el cambio climático, te has especializado en el gran fraude de las energías renovables, que están orientadas al objetivo obsesivo de reducir como sea las emisiones de CO2. ¿Qué fue lo que te llevó a especializarte en este campo concreto? Fundamentalmente la enorme confusión que había en ambas partes, por el lado del comunismo, marxismo, los que promueven el cambio climático, y por el lado de los genuinos economistas expertos en energía, que me di cuenta que las dos posiciones tenían la razón. Los dos decían la verdad. Entonces dije, bueno, uno debe estar erróneo, porque por un lado el argumento que usan ellos es que los promotores de la energía renovable es que, por ejemplo, en los últimos 10, 15, 20 años el precio, el costo de la energía renovable se ha reducido violentamente, muy, muy fuerte, principalmente porque la gran industria pesada de esta energía renovable se fue toda a China por asuntos de impuestos, regulaciones Ah, para ya, hacer sí, el cambio climático. Entonces ahora toda la energía renovable se fabrica en China y en ya. otros países menores. Entonces, por eso ese es el gran motivo por el cual el costo de la renovable ha bajado. Pero ¿por qué por otro lado suben los costos de la electricidad? Entonces dije que hay una contradicción y me Sí, puse a estudiar y pensé que esto en 2 meses lo iba a sacar y no, fueron 3 años. 3 años. Y Pero darme cuenta de los estuviste, fundamentos, porque, sí, perdón. que me has comentado que estuviste a punto de dejarlo todo hasta que te vino una ayuda, ¿no? Una ayuda de un científico de Holanda, ¿no? Que te dio un poco la clave para interpretar todo Sí, esto, ¿no? sí, eso fue en febrero del año pasado, inmediatamente después de la COP26 de Glasgow, que el otro gran científico, aunque él no viene del mundo de la ciencia, pero se hizo científico su día, que el Lord Christopher Monckton hizo una presentación a nombre mío en la COP26 en Glasgow, y después de esa presentación me di cuenta de que había unas ecuaciones que estaban malas, que no explicaban del todo por qué los costos de energía suben y qué es lo que pasa con el CO2. Lo explicaban de forma muy pobre, muy general y que era fácilmente destruible.
ese argumento. Entonces ahí me puse a estudiar más a fondo y me metí en un cajón negro, porque una calle sin salida por lo menos tiene salida hacia atrás y Sí, hacia sí, ya arriba, sé. pero el cajón negro no tiene salida por ninguna Ya, parte. Y ya, ya. ahí ya dije, me faltan conocimientos y estaba bien amargado porque ya llevaba un año y medio en esto. No, dos, a ver, cuando empezó el coronavirus, el 2020, 2 años, justamente. Y dije, bueno, lamentablemente no soy capaz de resolverlo, pero antes de tirar todo por la borda, pedí ayuda a Clintel, a Gus Berghaus, y ¿Puedes explicar lo que es Clintel, por favor? la Fundación Clintel, que está, su casa matriz está en Holanda, es un grupo de ingenieros científicos de todas las ramas de la ciencia que de alguna u otra forma estén relacionados con el cambio climático, calentamiento global, qué sé yo, y están en todas partes, más o menos en 45 países distintos. Por supuesto, España. Sí. En Sudamérica somos muy pocos, está Argentina, Chile, México, Paraguay y nadie más. Tú eres el embajador para Chile, ¿no? Sí, y, y bueno, toda Europa, Taiwán, casi todo el mundo, son Sí, 45 sí, países, sí, sí. los países más importantes. Y ellos han hecho un gran aporte con declaraciones oficiales, tienen acceso bien limitado, si tú quieres, a los medios, pero salen, están siendo considerados y en este momento somos más o menos 1.800, 1800, sí. sí, en todo el mundo. Habéis sacado un manifiesto últimamente, ¿no? De 1.609 científicos, eso es de Clintel, ¿no? Que firman diciendo a los gobiernos, Claro, desenmascarando las mentiras. Y creo que está dirigido a los gobiernos, ¿no? A los gobiernos. sí, a los gobiernos, sí, exactamente, a Naciones Unidas y a todos los medios. Y sí, ha tenido cierta repercusión, como te vuelvo a decir, limitada, porque los medios están totalmente comprometidos Claro, con la cosa claro, oficial, claro, no, claro. no, no con la verdad. Ya, claro, claro. Mira, Mm. entonces ese científico holandés te ayudó y entonces ya ahora mismo estás un poco especializado en el asesoramiento del tema este, ¿no? Sí, Y aquí también dices que has dado conferencia. Bueno, tú y yo nos conocimos en la COP25, el año así, 2019, meses antes de la pandemia, nos vimos en Madrid con Rafa Pal. Y de entonces estamos colaborando con muchas cosas. Pero no era la COP, es que a la vez que se hacía la COP25, se organizó una conferencia paralela de científicos que estaban en contra. Se hizo en un hotel de Madrid. Entonces allí tú estuviste dando una ponencia junto con más científicos y allí nos conocimos. Y también dicen aquí que ahora tus actividades son advertir y aconsejar sobre el fundamento del cambio climático y de las consecuencias económicas en extremos adversas de las medidas de mitigación. Que vamos a hacer la ruina, ¿no? Ahora lo vamos a decir, ¿no? Y en Chile, también en Chile, por supuesto, es tu país y estás especializado en eso. Oye, ¿cómo está la cosa ahora en Chile? Porque hace poco me mandaste un email en el que decía que se va a aplicar allí una política de reducción, una política dictatorial absurda, ¿no? Un país que va a ser como una especie de experiencia piloto. ¿Me puedes ampliar un poquito esto, por favor, Douglas? en varios campos. Esto ya empezó ya con el presidente de extrema izquierda que tenemos, que no quiero ni nombrarlo, porque simplemente está lanzando al país por la borda desde el día uno Sí, sí, sí. y ya va a cumplir 2 años en el gobierno. No, no creo que sea capaz de terminar, no puede nomás. Sí, sí, o es él o es Chile. Sí. Entonces, Igual que en España. bueno, el Claro. asunto es que primero, hace unos meses atrás, firmó un convenio con John Kerry, el enviado climático presidencial de Biden, y en que se ataca directamente a la agricultura por las emisiones de metano, perdón, a la agricultura por las emisiones de óxido nitroso, Por los, N2O, perdona, por los fertilizantes nitrogenados, claro. exactamente, el amoníaco reacciona en la El Tierra, amoníaco, produce sí, el, sí. el el terrible e inofensivo e inexistente N2, óxido nitroso. Y las pobres vacas, porque sus flatulencias naturales emiten metano. Y su orina y todo eso, el estiércol. Entonces, el ataque violento firmaron 13 países y la sede, tú puedes adivinar dónde va a estar, ¿En Chile? Santiago de Chile.
Estados de Sí, China, claro. la sede de ese nuevo acuerdo firmado con John Kerry. Ese es uno. Bueno, vamos a ver qué oposición existe en el Parlamento, que es muy débil, porque la derecha está comprometida con la izquierda en este Igual que en país. España, igual que en España. Sí. Bueno, yo diría que con la excepción de Vox, ¿no? Sí, Vox está denunciando el fundamentalismo climático que le llaman ellos. Es el único partido en España. Y también en Ellos, Europa, ellos, en el ellos, Parlamento están dando caña, ¿eh? Pero sí, nada. ustedes debieran asesorar muy bien a Vox en este tema con cosas muy simples, pero al mismo tiempo muy contundentes. O sea, resuelven el 90% del problema con conceptos muy simples. Ahora, yo he tratado de hacer lo mismo con el equivalente Vox en Chile, que es el Partido Republicano, y me ha ido bastante mal. Y ¿Así? de hecho, este es mi ¿Te ha ido humilde, mal? Oh, sí. No, porque el abanderado de ese partido, el que lo formó, que fue presidente de la República, estuvo a punto, ganó la primera vuelta, que es José Antonio Cast, no lo veo muy convencido, especialmente las energías renovables. Yo creo que él es afín a esto eso, sí. y desde mi humilde punto de vista, en la segunda vuelta, en el debate último que hubo televisivo, que fue muy largo, muy duro, se le fueron encima tanto a los periodistas como su contrincante, que es el actual presidente, en el tema del cambio climático. Y ahí estuvo muy inseguro, no supo qué responder, fue muy débil, muy ambiguo y ganó la elección inmediatamente Ah, después del otro. En todos los demás aspectos, él era muy claro, muy contundente, muy severo en su posición. Pero en esto, como decimos acá en Chile, se lo comieron vivo. también lo decimos en España. Mira, Según yo, Douglas. por esa razón él perdió la elección. Si hubiera estado más a caballo. Sí. Ahora, si ustedes pueden revertir eso en España, les aseguro que tienen el éxito del gobierno asegurado, porque sería lo mismo que ocurrió en Estados Unidos. Estados Unidos, si tú te recuerdas, el año 2015, en junio, cuando Trump anunció que iba a correr por la presidencia de la República, su primer argumento es decir, yo voy a sacar a mi país, en inglés De los le decía acuerdos de París. el Job Killing Paris Accord, o sea, el Acuerdo de París De París. mata trabajos. No tanto 2015. por el asunto, sí, no tanto, y el 2016, no tanto por el cambio climático en sí, sino que por la destrucción de la economía y Exacto, de exacto. los trabajos en Estados Unidos. Sí, 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 Y sí. mira tú cómo ganó, con ese puro argumento. Sí, bueno, vamos entonces a entrar ya en una materia sobre el tema. Y yo creo que expliques a la audiencia cuál es el trasfondo del cambio climático, de las energías verdes contra las energías fósiles, qué es lo que se está cociendo, cuál es esa tramoya, eso que está entre bambalinas, cuál es el objetivo real, porque no es salvar el mundo, desde luego, el planeta. Bueno, esto está en la parte que llama Naciones Unidas en el Acuerdo de París, las medidas de mitigación y adaptación. Están las medidas de mitigación, que son no otra cosa que el ataque frontal y la guerra a los combustibles fósiles, que son los que al quemarlos producen, emiten CO2. Entonces, la solución es migrar de las energías basadas en combustibles fósiles a las renovables. Ese es el trasfondo, con la intención de salvar al planeta de el calentamiento global, que hoy día es catastrófico, y hoy día el planeta está en ebullición, según palabras del Ebullición, señor ebullición, del pues la verdad es comunista que que está sentado en Naciones Unidas. Sí. uno sabe si reír o llorar ante estas cosas, la verdad. Pero entonces el objetivo es, pero es que claro, es que eso de las energías renovables y energías fósiles no es igual en todo el mundo, porque sobre todo ese occidente, para mí es la ruina, la destrucción de la economía y de las libertades, porque son dos cosas que van unidas. Es la esclavización de la gente y la depauperación. Vamos a verlo. La Bueno, hay, libertad, la soberanía, la propiedad privada exacto, y la exacto. destrucción de la economía. Sí. Acabar con No, el coche, con la carne, con todo. Hay una teoría por ahí que yo me he comentado, y un poco extraña, que yo no sé si será cierta o no, que dice que el petróleo se origina de manera espontánea, que no es un fósil de animales, de microorganismos marinos que quedan enterrados en fondo marino, en ausencia de oxígeno se convierte en el calor que tienen. Hay una teoría que dice que se está generando continuamente. Yo no sé si dicen que no son fósiles, digo, es un poco extraño de creer esto. Es un poco, no sé si tienen alguna documentación que nosotros carecemos, pero dicen que se siguen produciendo, que, no, que es inagotable.
que también es que no se acaban, vamos. Yo no sé si creerme esto. ¿Tú has oído algo de esta No, hipótesis? Bueno, no, no es cierto. entonces, Los combustibles fósiles, y no sé si estás viendo un gráfico ahí de la historia geológica de sí, la Tierra en los últimos 500, 600 millones de años, en el círculo rojo es donde más o menos se formaron los fósiles, en un periodo en que esto es una maravilla de la naturaleza, cuando los vegetales finalmente salieron de los mares y invadieron la Tierra, pudieron florecer en forma fantástica porque había una concentración de CO2 enorme. Y el CO2 es el alimento de las plantas junto con claro, la eso, glucosa, ¿no es exactamente. cierto? Producen la fotosíntesis, los azúcares, qué sé yo, y permite el crecimiento de las Sí, plantas y árboles. sí, Pero resulta que estos arbolitos crecían a tamaños enormes que hoy día no existen, porque hoy día estamos en niveles, los niveles más bajos de la historia de la Tierra. exacto, exacto, Ese- nivel más bajo. bueno, el asunto es que estos arbolitos crecían, y cuando morían, no había quien se comiera como se llama en el concreto armado, tú tienes el cemento y tienes la estructura Sí, de fierro y acero, ¿no es cierto? Eso se sí, llama concreto armado. En el árbol vendría siendo la celulosa, es el sí, cemento, y el lignum, o lignum se dice en inglés, vendría siendo la estructura de acero. sí. No había ninguna bacteria u hongo que pudiera comerse ese lignum y degradarlo y hacer que el arbolito se pudriera, ¿no es Ah, cierto? sí, Y sí. devolviera el CO2 a la atmósfera, desde donde salió para alimentar al árbol. Y pasaron 100 millones de años hasta que finalmente apareció un hongo, que en este momento no me acuerdo, un fungus, se dice en inglés, un hongo, que fue capaz de empezar a comerse este lignus y a empezar a podrir el arbolito. Bueno, en esos 100 millones de años, los árboles se empezaron a enterrar sobre capas y capas y capas, y esos son lo que constituyen los combustibles fósiles. 100 millones de años. Y cuando apareció este hongo, empezó a comerse el lignus, los arbolitos se empezaron a podrir y empezó a devolver a la Claro, atmósfera claro, nuevamente el CO2 que había atrapado. Y esa exacto. es la base de los combustibles fósiles, están ahí. Nosotros hemos consumido menos de 100 años de combustibles fósiles de los 100 millones de años de reservas que hay. Bueno, bueno, Claro que lo estamos consumiendo a una velocidad increíble, pero y se van a acabar, eso desde luego. Esa es un poco la historia. Entonces, no son renovables los fósiles. pues mira, según parece aquí, una cosa que yo tengo en un libro que he dedicado al tema, estamos en la época más baja, aquí lo ves, el periodo carbonífero, y ahora estamos ahí donde dice cero, estamos en el nivel más bajo prácticamente de la historia geológica de la Tierra en cuanto a el carbono. Y nos están asustando, 400 partes por millón. Y ha habido épocas en las que ha habido hasta 7000. Yo no, ¿de qué va esto? Yo no entiendo. Están callados los científicos. Esto lo ve cualquiera. Bueno, la Tierra, y lo mismo con la temperatura. Hoy Sí. día, en los últimos 10.000 años, nos estamos congelando comparado con solamente el 5% del tiempo. En los últimos 10.000 años, la Tierra estaba más fría que hoy día. Exactamente, pequeña edad del hielo. Y Seguimos se está viendo, acabando. sí, seguimos viendo las imágenes. Tú, si te parece. Seguimos. Que, bueno, esa quería explicar nomás qué es lo que había Sí, pasado bueno, con la... lo de las energías fósiles, que realmente que son fósiles, hay gente que dice que no, pero yo pienso que sí, que son fósiles, claro, por supuesto. Mira, las energías verdes, como tú antes has dicho, en teoría, tienen que ser más baratas porque no consumen combustibles y entonces deberán reducir el precio de la energía eléctrica. Pero tú, en una charla que diste aquí en la Escuela de Ingenieros Navales de Madrid, a través de Internet, demostraste de manera abrumadora que Mm. los costes están subiendo, que no es falso que la energía renovable produzca una rebaja en los costes. ¿Cómo se puede demostrar esto? Que a simple vista es un poco inconcebible. Bueno, esa es la base ¿cómo se llama? De por qué me metí en esto. Sí, sí, sí. Este es un truco de El la truco argumentación. verde, el truco verde le llamas tú. No es el truco verde, es otro. Ese Vale, te lo vale. voy a presentar después, pero es esto. No sé si lo puedes ver en la pantalla Sí, verde ahí. ahora sí, ahí estamos.
Bueno, este es el argumento. El argumento se puede considerar como un conjunto de premisas y conclusiones interrelacionadas, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué es lo que pasa? Que aquí está el truco, aquí está la trampa, no es truco, es una trampa derechamente. Tú tienes dos premisas que son verdaderas, sí, o dos declaraciones, sí, afirmaciones, sí, la P1 y la P2. ¿No es cierto? Primero que las energías renovables son gratis, pues no queman combustibles fósiles. Hasta el momento, claro. ya vendrá algún político que se le ocurra hacer lo contrario, la energía del sol y el viento son gratis. Ya, Sí, ya nos van a cobrar por el sol y el viento, no te quepa exacto, la menor exacto, duda. exacto, sí. Y luego tiene la segunda afirmación que dice los costos de la energía han bajado violentamente en los últimos 10, 12, 15 años porque la industria pesada y la renovable se ha ido toda a China. Claro. Justamente para Occidente quiere salvar el planeta y ha subido los impuestos y es lo primero que afecta a la industria pesada de cualquier país. Y así es como la industria pesada de Occidente ha migrado a Oriente. Y esa es Sí, la razón por la cual efectivamente el costo de las renovables ha bajado. Por lo tanto, la conclusión, uno, es que el precio de la electricidad tiene que bajar. Obvio, sí, cae sí, por su sí, sí, naturaleza, ¿no es cierto? claro, Eso es claro. muy fácil de caer en esa trampa. Y la segunda es que las emisiones de CO2 también tienen que caer porque no queman combustibles fósiles. Por supuesto, si yo me paro frente a un molino, tú me dirás, Douglas, ¿a dónde está emitiendo CO2 en esto? Claro, Entonces, claro. evidentemente, la humanidad, este argumento se lo va a tragar entero. Es Exacto. muy fácil de tragar y digerir. El Sí, problema está en que, ¿qué es lo que pasa cuando las conclusiones, no, perdón, no hay relación causa-efecto entre las conclusiones derivadas de esas premisas? ya. Entonces las conclusiones se transforman en falsas, haciendo que el argumento completo se transforme en no válido, que es lo que pasa tanto en la teoría del calentamiento global Sí, sí, como en las dos conclusiones sobre la energía renovable. El sí. argumento completo es inválido porque las conclusiones derivadas de esas premisas no existe relación causa-efecto, por lo tanto son No falsas. falsa. Y eso es lo que yo finalmente logré demostrar con la física, con las matemáticas y cómo funciona una red eléctrica en cualquier parte del mundo. Sí. Entonces, ¿cómo se demuestra entonces que son falsas esas conclusiones? Porque en teoría, digo, tienen que ser más baratas y además tienen que emitir menos gases de efecto invernadero. Y es todo lo contrario. Es más caro y se emite más CO2 a la atmósfera. ¿Cómo se puede demostrar esto, Douglas? Eh, ¿Cómo se puede demostrar? Sí, demostrar que las energías renovables producen un incremento en los costos. Yo hasta donde llego es que Mira, hay tres elementos básicos por los cuales es bastante largo, ¿eh? Pero voy a tratar de comprimirlo sí, lo sí, más posible. sí, sí, Vamos a ir al puramente técnico. Supongamos que la esfera política aquí no interviene y deja que operen los mercados. Perdón, vengo saliendo un resfrío, así que me va a tener claro, que perdonar a ya, todo un poco. Cuando tú aumentas la penetración renovable en una red, tú tienes que destinar una mayor fracción de generación térmica, digamos gas natural, para respaldo, respaldar, de respaldo, claro. para respaldar las intermitencias naturales de las renovables. Si Ya, no, las renovables no funcionan. Las renovables solas no generan nada. Eso la gente lo tiene que tener muy claro. Yo no puedo conectar a la red una serie de turbinas eólicas, de paneles solares o termosolares y fusionar así una ciudad o un país. Es imposible. Tengo que tener el respaldo. Entonces, ese respaldo necesariamente va a funcionar de manera ineficiente, acelerando, desacelerando y siguiendo el ritmo del clima. Es el consumo de combustible de tu auto manejado en la ciudad comparado con el ah, combustible claro, claro, manejado en la carretera a una velocidad claro. constante. Ah, ¿Cierto? Eso es esa es la bien. clave, sí, 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 sí. Entonces, eso hace que el costo del combustible suba. Ya, 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 ya. A medida que entre más energía renovable, más sube el costo de combustible. Esa es Sí, una. perdona, lo que quieres decir es que un coche cuando consume más combustible es cuando arranca, cuando acelera. Pero si se mantuviera a una velocidad constante durante mucho tiempo, el gasto sería menor, ¿no? Estamos hablando del doble. Es eso, ¿no? Más o menos, sí, pues, por supuesto. Todo Entonces, auto manejado a velocidad constante en una carretera
consume mucho menos combustible por Exacto, kilómetro que ese mismo auto manejado en la ciudad con los tacos, las luces rojas, parar, sí, frenar, sí, estar detenido en una luz roja o en un taco sin apagar el motor, después exacto. acelerar, después ¿me entiendes? Entonces, eso es. Sube el costo del combustible porque sube el consumo de combustible de la generación eléctrica consumiendo combustible de manera ineficiente. Eso es. Por un lado. Después tenemos el otro lado, que el costo de la energía renovable ponderado por su participación en la red empieza a subir desde el primer momento, desde que ponen la primera turbina eólica, desde ahí en adelante, no baja, cualquiera sea el costo de inversión de la energía renovable. Entonces los dos efectos hacen que inevitablemente el costo de la electricidad en la red suba desde que tú pones la primera turbina. Eso es inevitable. Inevitable. In Pero, ¿qué dices Incluso por tan inevitable es costo de que inversión? Perdona, costo de inversión. ¿Eso es lo que produce el aumento el precio? ¿El no, costo? No, no. no, no. A Ese ver. es el truco verde. Ah, Ese es el bueno, truco verde que nos dicen. El precio de la electricidad tiene que bajar porque el costo de las renovables ha bajado en la última década, algo así, ya, lo ya. que es cierto, pero resulta que el costo de inversión, a lo que ellos llaman el costo de las renovables, que Sí, es el costo de la inversión, a eso se refieren, no es un costo de electricidad. Ese es un costo de inversión en dólares por megawatt. El costo de electricidad es el costo de la energía, no el costo de la potencia, y es ya, en ya, dólares ya, por megawatt hora. Y ya, eso ya. se le llama costo de capital. Pero resulta que el costo, y eso sí te lo puedo mostrar en un gráfico Sí, que sí. tengo acá, Vamos a muy ver, sí. simple. Sí. Déjame ver si lo encuentro. O sea, que tiene que haber un respaldo porque el viento se para y el sol se oculta. Entonces tiene que haber un respaldo muy fuerte para cuando no funcionen bien las energías renovables. Grabar. ¿Qué estamos viendo aquí, Douglas? Costos de inversión y capital renovable sobre térmicos. Intentaré explicar acá qué es lo que pasa con la diferencia que hay entre el costo de inversión y el costo de capital. Es cierto que el costo de inversión o lo que se llama el costo de las renovables ha bajado drásticamente en los últimos 10 años o más, pero ese no es un costo de electricidad, el costo de electricidad es el costo de capital. Y aquí vemos la relación entre uno y 8. En el eje horizontal vemos la razón entre los costos de inversión. Entonces, cuando ese valor es igual a uno, quiere decir que el costo de inversión de una planta renovable es igual al de una planta térmica. Por ejemplo, $800.000 por megawatt de una turbina eólica comparado con $800.000 por megawatt de una planta de ciclo combinado, por ejemplo. ¿Ok? Ahí la razón es uno, ¿no es cierto? Pero resulta que a igual costo de inversión, el costo de capital de la renovable para un factor de planta renovable razonable, como se ve en todo el mundo, un 30%, el costo de capital de la renovable es más de 4 veces mayor que el de la planta térmica. Esa es la trampa, ese es el truco. Entonces nos tratan de seducir diciéndonos, mire cómo ha bajado el costo de inversión de las renovables, pero si eso no importa, señor. Sigue siendo más de Exacto, 4 veces más exacto. caro que la térmica. Ese es el otro. Y ese sí es un costo de electricidad, el costo de capital. Sí, ¿Me vamos a entiendes? ver. El coste de inversión es el coste que necesita para hacer las instalaciones, ¿no? Es Claro, así. claro, es lo que vale los fierros, Sí, la estructura misma, sí. la instalación física. ¿Y el coste de capital? El costo de capital es un costo de energía, Ah, es de el costo energía. de la electricidad que produce. Uno está en dólares por megawatt y el otro que es potencia o capacidad instalada y el otro en dólares por megawatt hora, que es el costo de la energía o por unidad de energía. Es que eso que tú has Entonces, dicho es impresionante, porque resulta que nada más metes en una red eléctrica, metes la energía renovable, desde ese mismo momento empieza a subir el coste. ¡Fua! ¡Qué bárbaro! ¡Oh, exactamente. qué barbaridad! Mira, y entonces pasando ya al tema de las emisiones de CO2, claro, otro mito, otra premisa verdadera que tú decías es, sí, bueno, es que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso parece que sí. Tú tienes un molino eólico, tú tienes unas placas fotovoltaicas y se supone que eso pues emite menos gases de efecto invernadero. Pero estaba nuevamente ante otra trampa, ¿no? Un truco, como se le quiera llamar, ¿no?
Bueno, la, sí, tú puedes reducir el CO2, pero si es que puedes, solamente se hará en plantas ideales de aquellas que no existen en el mundo. En Estados Unidos podrías tener un poco. Voy a pasar a explicar qué es lo que son Sí, plantas, perdón, redes ideales desde esta perspectiva, pero de una manera tan insignificante que lo hace económicamente inviable. Es decir, es demasiado poco lo que voy a reducir el CO2, dado el enorme gasto que va a significar, exacto, exacto. no directamente en el costo de la electricidad, sino que en el daño económico al país que la adopta. ¿Me entiendes? O sea, sin Sí, contar la fuga de capitales, la fuga industrial, la cesantía, la pobreza, la miseria y la muerte. No, 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 claro. dejemos eso de lado, eso no importa, porque estamos salvando planetas, así que no importa que mueran unos Bueno, ahí 4 está. billones de personas, que es Claro, claro. finalmente lo que buscan, ¿no? Bien, solamente por el concepto de añadir renovables el costo sube y en redes ideales la emisiones de CO2 pueden bajar en forma insignificante. Ahora, ¿qué es lo que son redes ideales? Aquellas en las que para respaldar la intermitencia natural de las renovables solamente se usan plantas de ciclo combinado o en su operación más baja que se transforman en ciclo simple, exclusivamente. Cualquier otra fuente térmica para respaldar las renovables, como por ejemplo plantas de ciclo simple exclusivamente, que tienen una eficiencia más o menos la mitad de las de ciclo combinado, o petróleo, o incluso carbón, como el caso de Estados Unidos. Si cuando están desesperados acuden a lo que Sí, haya sí, 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 disponible. sí. Bueno, ahí las emisiones de CO2, al aumentar la generación renovable, las emisiones de CO2 suben. Y ahí entramos en la irracionalidad pura, en lo Perdona, absurdo. perdona, Douglas, una pregunta. ¿Qué es una planta de ciclo combinado? Es una planta que aprovecha el calor de la turbina a gas para producir vapor de agua a alta presión que mueve otra turbina a vapor. ¿Entiendes? Por eso se llama ciclo combinado. Entonces las dos generan, se aprovecha el calor de una para producir electricidad en otra turbina. Entonces esas Entonces, plantas funcionan dentro de un rango que va más o menos del 100 a 50% claro, más o menos del 100 a 50% de su velocidad máxima, o sea, máxima capacidad, puede variar su nivel de generación para soportar a las renovables. Bajo ese límite de 50% pasan a comportarse como plantas de ciclo simple porque dejan de lado su refuerzo a vapor. Deja de sí, funcionar la turbina a vapor. sí, entonces tenemos que una planta ideal, una generación ideal, una red ideal de energías renovables puede bajar, pero no mucho, en las emisiones de CO2. Pero esa red ideal no existe, como tú estás comentando. Entonces, yo lo que te he leído, lo que te he visto en tus vídeos, afirmas que que la introducción de las energías renovables en la red eléctrica produce incluso un aumento del CO2. ¿Es así, Lucas? Bueno, en todas partes del mundo está aumentando. Sí, porque es que solamente el hecho de fabricar Mira, las te lo instalaciones voy a ya es una... explicar lo voy a explicar de otra forma. Estados Unidos se puede considerar una de las redes más eficientes del mundo. Hay distintas formas de mirar la eficiencia, pero convengamos en que Estados Unidos es eficiente para cualquier cosa, ¿ya? Pues para mandar cohetes a Marte o cualquier cosa, siempre lideran todo. ¿Ya? Pues, aceptemos eso de partida, Aceptémoslo, sí, sí. aunque sea regañadientes, pero bueno, en la energía eléctrica sí lo son, y ellos tienen una tremenda capacidad instalada de plantas de ciclo combinado, enorme, enorme. De hecho, casi no usan las de ciclo simple, la usan muy poco para esto. Bueno, las de ciclo combinado se comportan como tal cuando tienes que urgentemente usarla como shavers, se llaman, o pickers, para estos picks de repente, bueno, lo que hay a mano, ¿me entiendes? Incluso usan el carbón. Pero para que te formes una idea, tú, Estados Unidos, con datos del año 2021, lo actualicé el año 2021. Más adelante todavía no se puede porque los datos de emisiones de CO2 del 2022 recién van a estar disponibles en febrero del año 2024. Están muy atrasados, ¿ya? No así otra información de generación como la capacidad instalada y la generación misma, esa ya está disponible para el año Sí, 2022 para sí, todo el sí. mundo. Pero las emisiones de CO2 no, van más atrasadas. Entonces, para el caso del año 2021, Estados Unidos, con respecto a la red, a todas las redes de Estados Unidos,
puede exhibir una reducción del 0,7% del CO2 comparado con la red eléctrica, ¿ya? Para una fracción o un porcentaje de participación de generación renovable total del 12%. Ahora, con respecto a las emisiones totales de CO2 de Estados Unidos, un 0,2%. Vamos bajando. Y con respecto al mundo, porque estamos salvando al Claro, planeta, ¿no? claro, claro. Cero. Cero. Es decir, el planeta Tierra no se dio cuenta de los esfuerzos que hizo el segundo mayor emisor de CO2 de la Tierra, no se dio cuenta que Estados Unidos lo que hizo de destruir su economía, de pasar toda su industria pesada a China, que Trump la logró salvar, pero de nuevo caímos en lo mismo y peor todavía con el señor Biden, que no sabe dónde está parado, y, ¿cómo se llama? Para este 12% que les costó cientos de trillones, perdón, cientos de billones, sino trillones, de manera directa, el costo de inversión. Si le agregamos todos los demás costos asociados a eso, estamos hablando de trillones y trillones de dólares para lograr este 12%, para no lograr nada. Y ese es Arruinar, Estados arruinar. Unidos. ¿Qué le espera al resto del mundo? Salvo honrosas excepciones que no usan energía térmica y no hay que reemplazarla por renovables porque ya tienen, como lo tenía Chile en los 90, son muy intensivos en nuclear o en hidroeléctrica. Ahí tienes tú el caso de Francia, el caso de Paraguay, el caso de Noruega. Brasil también hasta cierto punto. Y se acabó. El resto del mundo, al aumentar las energías renovables, como el caso de España, aumentan los niveles de CO2 atribuibles a las energías renovables. Ahora, tú puedes reducir las emisiones de CO2, pero ese es otro cuento, no gracias a las renovables. Mira, una cosa es que tú estás hablando del gas y de la energía nuclear. Tú has llegado a afirmar que si se hubiera pasado del carbón directamente al gas, se hubiera reducido bastante más el CO2. ¿Es así? Ahí está, pues, justamente, esa es la única manera de reducir el CO2, es migrar de la generación a carbón, que es lejos la más barata, la más económica, a una mucho más cara que la de gas, pero emite 2,5 veces menos CO2 que más o menos, 2,5 veces menos que el carbón, Y pero te también sale mucho más caro. más Y aquí caro. tienes tú, esa es una manera. Y te voy a mostrar otro que es muy interesante también. Déjame ver si lo encuentro acá. Sí, acá está. Este gráfico es muy decidor. No sé si lo puedes ver, ahí muestro Ahí está, sí. cuatro países estrella en su empeño de salvar al planeta, que son España, bueno, perdón, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia. Este es un truco, yo lo llamo fraude, porque la línea roja, los cuatro gráficos, la línea roja superior, no la muestran. Nos muestran la línea verde y la azul, en que muestran, miren ustedes cómo baja el CO2 a medida que sube la generación renovable. Lo que no te dicen son dos cosas. La primera y la más importante, que en esos cuatro países la generación eléctrica total bajó. Por supuesto, pues si yo no produzco energía eléctrica no voy a emitir nada, ¿no es cierto? Entonces el CO2 bajó porque bajó la energía eléctrica por un lado, la generación eléctrica, y por otro lado, porque también esos países han migrado de el carbón al gas. Y ese fue el gran error de Exacto. los países europeos al depender de una manera tan brutal de Rusia. Y llegó la guerra con Ucrania, Claro, se quedaron sin gas, los precios se fueron a las nubes y claro. hasta ahí nomás llegó la reducción de CO2. Mira, Ahí perdona, tienen un perdona, caso. perdona, Douglas. La línea que indica el CO2 es la línea azul. Sí, la línea Sí, azul, correcto, sí, sí. La roja es la generación total de electricidad y la verde es las energías renovables. exactamente. Pero está subiendo ahora el CO2 en todos los países. Esto. No, en el mundo está subiendo. En el mundo está subiendo principalmente porque Oriente nunca ha estado en esta Claro, retórica China, la marxista. India, a ver. China, India, Rusia, Pakistán, Sur Corea, Oriente en general, no están.
¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué es Europa, es Occidente, el que se está suicidando, el que se está pegando un tiro en el pie, mientras que China y los países que más contaminan, que más emiten, son los que se salvan de todo, hacen lo que les da la gana? En China hay un montón de centrales térmicas y se siguen abriendo centrales térmicas. Sin embargo, no pasa nada. Y Europa, yo he leído que ha reducido desde los años 80 en un 40% sus emisiones. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Y seguimos con esto, seguimos machacando, arruinando, destruyendo el tejido de la economía. Y China no Ujú. hace. ¿Por qué esta permisividad con China y con Pakistán, con la India? ¿Por qué? Yo no lo entiendo, la ¿verdad? Bueno, todo esto está en beneficio a desmantelar, o sea, está en beneficio a, ¿cómo se llama? A la, a los países de Oriente, principalmente China. Ellos son los principales promotores del cambio climático. China controla las Naciones Unidas, todos lo sabemos, denunciado por Trump. 15 de las 20 agencias las controla China y no paga nada, todo lo paga Estados Unidos. Es decir, Occidente está financiando el desarrollo de China Sí, debido a sí, la sí. estupidez, la ignorancia o la estupidez o el fraude de la clase política de Occidente. Ellos están arruinando, son ellos, no la gente. La gente es muy fácil explicarle el fraude que hay detrás, tanto desde el punto de vista de la ciencia, los hechos, las mediciones, los datos que existen, que desmantelan inmediatamente esta falsa teoría del cambio climático. Y por otro lado, qué es lo que pasa con las energías renovables ideadas para salvar el planeta de un no problema. Entonces todo esto está en beneficio de ellos. Ellos deben estar muertos de la risa con la grado de imbecilidad nuestro. Lo estamos haciendo porque sí, porque hay otro dato que es muy importante. Por cada, pongamos, tonelada de acero fabricado hoy día en China, que antes se fabricaba en Occidente, está emitiendo el doble de CO2 que esa misma tonelada fabricada en Alemania, Reino Unido o en Estados Unidos. Entonces estamos haciendo un outsourcing de emisiones a costa de destruir nuestra economía. Y eso es lo que tienen que tener Ya. conciencia las clases políticas de cualquier país en las que yo hablo. Estoy empezando a tener cierto éxito en el Reino Unido y en Estados Unidos. Nada más. Y Mi otra, país, en mi país corre el dicho que Chile nadie es es profeta en profeta su de tierra. su propia, nadie es profeta de su propia tierra. También una cosa que tiene China es que estas instalaciones de las energías renovables, el gran problema que tienen también, aparte de lo que estás contando, de la intermitencia, es que tienen que almacenar la energía, porque claro, hay picos, por la mañana temprano y por la tarde, pues hay unos picos que requieren mucha más demanda de energía. Entonces, estos picos tienen que cubrirse de alguna forma. Y entonces hay que almacenar para cuando el viento se para o el sol se oculta. Pero almacenar la energía eléctrica que producen las renovables, almacenarla, requiere unas baterías de iones de litio que son súper contaminantes y que además requieren la extracción de los minerales raros, que son los que más emisiones echan a la atmósfera, que además están en China, porque gran parte de las baterías de litio se fabrican en China, de los coches, de los ordenadores, de los móviles. Entonces, tenemos que China está haciendo con el mercado mundial de las baterías de litio. Y entonces, eso es carísimo, almacenar la energía eléctrica. Habrá podido bajar la inversión en las instalaciones de energía renovable, pero las baterías de iones de litio, además que el litio ha bajado mucho porque han descubierto en Bolivia, no hay yacimiento. Entonces, al bajar el litio no vale la pena reciclar esas baterías. En España solamente se reciclan el 20%. Y Europa emitió el año pasado o el anterior 12,5 millones de toneladas de residuos electrónicos. Y luego se quejan de energía nuclear. Yo he estado siempre en contra de la energía nuclear, lo confieso, en mi época progre. Ahora es la solución. Hay muchos ecologistas, como Michael Schellenberger, que están pasando a energía nuclear. ¿Por qué? Porque es la más eficiente. Una energía nuclear puede abastecer, puede suministrar la energía a un montón de ciudades y no contamina los residuos. Pues residuos hay en las instalaciones de las Sí, energías sí, sí, renovables. efectivamente, pero tiene un límite la nuclear. La nuclear tú no puedes subir y bajar para cubrir estos pics que dices tú de baja o Ah, alta demanda. Eso es un lado, en todas partes donde hay energía nuclear, pero esto es mucho mito, mucha regulación basada en el miedo por Chernobyl. Efectivamente, técnicamente tú puedes subir y bajar la velocidad, el nivel de generación de una planta renovable. Tiene un problema con los controladores nomás, las barras.
pero técnicamente se puede, y Francia lo está empezando a hacer con bastante éxito. Tú puedes, en el futuro vamos a poder tener plantas nucleares que pueden ramp up, que se llama, o sea, acelerar, desacelerar como una planta de gas. Hoy día no, hoy día está hiperregulado la generación nuclear y vamos a suponer de que no se puede, y en todas partes donde hay energía nuclear se usa como energía base, Energía base load base. generation. ¿Te fijas? Claro, Entonces, perdona. No, entonces entonces, tú pero, entonces la energía nuclear no se puede utilizar como energía de respaldo, tiene que ser como energía de base. y siempre va a tener que tener respaldo de otras fuentes, por ejemplo, hidroeléctrica, Ya, gas natural, carbón, carbón no, porque también se usa como energía base, pero sí gas natural. el Siempre gas, lo va a tener que tener, el siempre gas. va a tener que tener, y estoy hablando de una fracción muy grande. En el caso de Estados Unidos, 50% es energía no base y solamente 50% de energía base. Entonces es una fracción muy importante. Y supongamos que si fuera el resto del mundo igual que Estados Unidos, tú podrías eventualmente tener un máximo de 50% de energía nuclear en un país. Base, Porque la base. energía no base, porque viene en las noches, viene en las mañanas, viene en las tardes, cuando la gente se va a la casa, está Claro, todo el día así la energía. claro, Entonces tú claro. no puedes cubrir eso con nuclear, tienes que cubrirla con otras fuentes de Ya generación. Ese entiendo, es el tema. bien. Ahora, si hoy día se acabara los combustibles fósiles, la única solución que tendría el mundo sería la nuclear y la hidroeléctrica, y no hay Mm. más. Las energías renovables no pueden, no generan nada solas, nada, son un peso muerto. Para una red eléctrica, no, son un peso muerto, Sí, no sí, sirven sí. para nada, son un peso muerto, solas no sirven para nada. Tienen que tener asociada una El respaldo, siempre, siempre. sola, están ahí, son un juguete, es como tener, ¿me entiendes? Un ventilador. Ya, ya, ya. Entonces, ¿tú Ahora, crees? esas lo único que hacen es un peso muerto a cualquier red y no son solución de nada. Entonces, si tú tienes un 100% de la energía renovable que suministra la electricidad, tienes que tener un 100% de energía de respaldo. O es así, ¿no? ¿No? Entonces no tendría 100% renovable. No, ¿No? Entonces, no, pues. Si tú tienes 100% renovable y tienes 100% de respaldo, quiere decir que la renovable es 50%. No, claro. la energía renovable tiene un límite bien definido que es su factor de planta. Sobre ese límite, toda la energía en exceso se pierde necesariamente. A Pero no ser entonces, que se haga un disparate mayor, que es ir a cargar baterías de ion litio, y eso ya exacto. esa es una irracionalidad l- y una demencia, Exacto. y el famoso estupidez de cero neto, eso ya es otro cuento que Sí, vamos a no hablar vale ahora la de pena él. hablar. Pero sí te puedo mencionar nomás en términos de cómo se llama, de lo absurdo que es, solamente para cubrir la primera generación de energía renovable y baterías de ion litio, para tener la primera generación, digamos, unos 10, 15 años de un planeta verde. Esa es la tabla con los principales minerales que se requeriría con respecto a la producción del año 2019. De abajo hacia arriba, parte con el cobre, necesitaríamos 189 años de producción de cobre equivalente al 2019 para tener esta energía renovable en el mundo, solamente 15 años, y después repetirlo. Y así va subiendo hasta el vanadio con casi 40.000 años, o sea, 30.000 30, años. 30.000 años. Qué barbaridad. Uf, tremendo, ¿eh? Pero entonces, el problema de las baterías de litio es gravísimo porque hay que almacenar la energía sobrante, las renovables, para cubrir la intermitencia y los picos, hay horas del día que son más, donde más se consume. Yo, el tema de las baterías de litio lo tengo estudiado y es un desastre. Te dicen que estas baterías de litio, el litio se mete hasta incluso en el hormigón, pero claro, luego se abren y produce una lixiviación. Bueno, son cosas complicadas. Y entonces, pues, o sea, que es imposible llegar a 100% energía renovable. Es imposible, por supuesto. El peso No, muerto. no, no, está limitado por su factor de planta, o sea, un 30%, un 25%, eso es lo máximo. Sobre eso se pierde y ya no vas a tener más generación eléctrica renovable en la red y, por supuesto, en el mejor de los casos tampoco vas a seguir reduciendo CO2 en redes ideales. Hasta ahí no más Bien, llega. Lo único que sigue subiendo después de ese límite es el costo, nada más. y otra cosa que tienen las energías renovables es que ocupan mucho espacio en los campos. Yo creo que también es una de las cosas que quieren hacer. Tú Ah, bueno, tienes, sí, sí, aquí en España está pasando, mira, yo te lo explico. Hay una zona verde, una zona agrícola y tal. Crean un incendio, porque son incendios todos provocados. Entonces, antes había una ley que impedía recalificar esos terrenos para evitar la especulación, ¿vale? Ahora no.
Ahora hay un incendio en una zona, al día siguiente tú puedes recalificar y poner ahí paneles solares. Es lo que está pasando en España. Hay una película que tuvo muchísimo éxito que hablaba de eso, un pueblo que se defiende su tierra, sus cultivos, y viene la empresa y tal y cual, y ponen las placas solares y se acabó. Y en España está pasando esto. O sea, otra cosa que tienen esas energías renovables, voy a decir, es atentar contra la agricultura, que hay muchas maneras de atentar contra ella. Entonces, tú pones placas solares, pones unos molinos, y entonces, aquí en España hay unas normativas tremendas. Es casi imposible abrir un pozo porque te ponen unas trabas burocráticas, unos precios abusivos, unos impuestos. Sin embargo, si vas a poner placas solares, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque eso es una cosa que se llama de emergencia, o no sé cómo se llama, de utilidad nacional. Entonces, los cultivos están cada vez más perseguidos por los fertilizantes, porque hay que tiene que ser ecológico, todo es carísimo, no sé qué. Y sin embargo, no hay ningún problema en poner placas solares ni molinos, que también las Bueno, aves que se enganchan en los molinos. esa es la realidad que está viviendo España y Occidente entero. Tal vez ustedes con mayor énfasis, ustedes son estrellas en lo que no hay que hacer. Igual que Chile. En Sudamérica Sí, sí, somos, correcto, llevamos la correcto, batuta. Somos los países más necios en eso. Estamos destruyendo gratuitamente nuestra economía. exacto. Y yo tengo la fe y la esperanza de que esto va a terminar con, lamentablemente, con violencia que ya está empezando a ocurrir en lugares que nadie sabe, porque no aparecen los medios, pero en lugares como en Colombia, ya mucha violencia en Ohio, en el distrito de Erie, en Oahu, en Hawái, en Colombia, en Israel, en Holanda, ni hablar. En Holanda, Holanda. Holanda ya está cerca de una guerra civil, ya, porque los Sí, sí, agricultores ahí sí, sí sí, se sí, separan, los sí, sí, agricultores y los sí, ganadores, sí, para arrasar con sus campos y meter inmigrantes. sí, Es claro, decir, claro, claro. es increíble. Holanda es un país que es mundialmente famoso por la eficiencia de su agricultura, Exacto, exacto. destruyendo. Bueno, y así en todas partes. Esta cuestión va a ir escalando, escalando, escalando. Alemania está muy con la soga al cuello, también está a una de explotar. Yo quiero ver qué es lo que va a pasar en Alemania este invierno, porque los precios siguen subiendo. Ya Sí, sí, anunciaron ya, sí, en sí, 2024 van a subir al doble el impuesto al carbono, al sí, doble. sí, sí. Yo quiero ver a los alemanes en enero, a ver cómo, con qué alegría van a abrir su billetera para pagar esta demencia. Pero es que, Entonces, mira, perdona, eh, yo aquí tengo unos datos que dicen que los países de Europa están volviendo a abrir minas de carbón por los precios del gas, claro. Alemania, por ejemplo, sí, claro. ha abierto 27 centrales térmicas, las ha reabierto. En España las han volado. En España somos también, como tú dices, ejemplo de lo que no hay que hacer. También en Francia y en Reino Unido. Luego se la dan de ecología y por abajo siguen con el carbón. En Inglaterra, las minas en Alemania, minas de lignito. Había una placa en Renania-Westfalia, había una planta de energía eólica, la han tirado abajo y debajo que había una mina de lignito, han abierto esa mina, se han cargado los paneles. Claro, Entonces, claro, porque es una tendencia en Europa, por lo bajo, claro. ¿No? si tú llegas a la encrucijada, llegas al callejón sin salida, o me quedo sin energía o abro las plantas de carbón. No queda otra. Pero una vez que tomaste la decisión de desesperadamente volver a abrir las plantas de carbón, ya toda tu industria pesada se fue. Exacto, En exacto. Alemania se fueron empresas como Siemens, se fue a China, BMW, íconos de la industria alemana se fue a México. Te Sí. fijas, en Estados Unidos ni hablar. Ya. Cuando asumió Trump se estaba yendo la Boeing. La Boeing, el icono máximo junto con la NASA, la Boeing, lo- lo- la máxima ícono de la industria norteamericana se estaba yendo a China. La Ford ya estaba instalada en México. ¿La cual Y da? Trump dijo, véndala, bótenla, arriéndenla, pero vuelvan. Y la Ford le hizo caso y dejó los fierros ahí. Hay un reportaje que van a hacerle los fierros a la estructura que ya estaba la fábrica instalada en una parte desértica de México. La dejaron botada y la Ford se quedó en Estados Unidos, la Boeing también. Pero hoy día de nuevo están reconsiderando irse porque no les queda otra. Claro, pues sí. Morimos o nos vamos. Entonces las empresas se van, pues. Lo mismo que ha pasado en Chile, en España, en todas partes. Mira, aquí en España, las grandes generadoras de electricidad, Iberdrola, Endesa, Naturgy, etcétera, se han quejado al gobierno, están haciendo porque es que dice, no podemos hacer esto. Ustedes están poniendo unos límites.
unos protocolos que es imposible cumplir, porque es que si no vamos a los apagones. Es que no se puede garantizar la Bueno, energía con esas normativas absurdas y estúpidas. Las mismas empresas, que son globalistas todas, están quejando, dicen que no pueden hacer eso, lo que tú estás comentando sí. ahora. El caso de España es muy parecido al de Chile porque tanto España como Chile, el que es dueño de la generación eléctrica es Enel. Endesa España era dueña de Endesa Chile, Sí, y sí, sí. Endesa Chile representa más o menos 40% de la generación total. Pero resulta que Enel se compró Endesa España, la italiana, que es la segunda más grande del mundo, se compró Endesa España, por lo tanto Enel controla, los italianos controlan la generación eléctrica en España y en Chile. Y yo hice un video denunciando las palabras poéticas del presidente de Enel Poética. Chile, que es primo hermano del expresidente Piñera, que es uno de los Piñera, grandes defensores de Sebastián la Piñera. economía chilena. Y ahí digo, ¿por qué la energía renovable no funciona? En el fondo, en él le está haciendo un daño enorme a los países donde está instalado. Está metido en todas partes en Europa, en algunas partes de Estados Unidos también, y en Chile controla la generación. Mira, sí, pues vamos a acabar ya el programa hablando del cero neto. Yo cogí de la charla que diste aquí en nuestra Facultad de Ingeniería Navales de Madrid, cogí la parte esa en la que tú hablas del cero neto al final, un alegato impresionante, llegó a 70.000 visitas. Entonces, tienes ahí unos gráficos y unas explicaciones. El cero neto. También vi un vídeo que hiciste con Christopher Monckton, que era asesor de Margaret Thatcher, en el cual habla del enorme dispendio brutal para no conseguir nada, una reducción mínima. ¿Puedes hablar un poco de la colosal mentira, de la colosal locura del cero neto? Es que realmente, Laureano, es tan absurdo que no merece hablar. Es decir, cuando tú empiezas a discutir algo sobre el absurdo, se acabó la discusión, ¿no es cierto? Porque cuando dices, oye, pues me voy a lanzar por la ventana y voy a salir flotando, bueno, tú sabes que es absurdo, me voy a estrellar en el suelo y lo más probable es que no salga vivo de mi aventura. Pero bueno, si Ah, tú quieres hablar algo de cero neto, primero que nada es físicamente imposible de lograr, a no ser que se pase por una exterminación masiva de la humanidad. Ahí exacto, sí. exacto. Y ahí tú ves el trasfondo que hay de esto, la reducción de la humanidad. Esa es la única forma. Igual que si tú quieres reducir el CO2, la única forma es pasar del carbón al gas natural. Bueno, si tú quieres llegar alguna vez a cero neto y volver a la edad de piedra, tienes que Sí, deshacerte sí, de por lo menos entre 5 y 7 mil millones de habitantes de la Tierra. sí. ¿Eres Mira, tú el elegido yo para quedar vivo? No, es la élite. ¿No es cierto? Los señores Guterres, Gates y qué sí, sé yo. nos quedan 5 minutos de programa. Yo voy a poner al final de este vídeo, voy a poner ese pedacito de tu conferencia, que dio muchísimo éxito en España, que hablas del cero neto, y al final haces un alegato que a mí me dejó impactado, a la gente le ha encantado. Pero hay aquí ¿Cuál unos fue? datos de, sí, el final de la conferencia que hiciste aquí en Madrid, Ah, que yo fui. Aquí dice, el vídeo es el de Moncton, que habla de la cantidad de billones que hace falta para reducir una nimiedad de temperatura. Estamos hablando de la temperatura. Ahora, sí, según el McKinsey, la famosa consultora McKinsey, o sea, y Moncton coge datos del IPCC, datos medios del IPCC, datos oficiales. Y aquí tengo que dice que, según McKinsey, una consultora americana nada sospechosa de negacionismo, cada billón gastado en la suicida Ceronet evitaría un calentamiento final de solo uno partido por 5 millones. 5 Y tam- millones de grados Celsius 5 millones, sí. por cada mil millones de dólares gastados. El costo del cero neto es de 800.000 billones de dólares, equivalente al 150% de las ganancias corporativas globales. Exactamente. Como resultado final, cada billón gastado en mitigación compraría menos de una 2 millonésima de un calentamiento, de un grado de calentamiento que se evita. Un pequeño beneficio para un costo desmesurado. Hasta hay que añadirle que el consumo de petróleo, gas, tal cual, está aumentando en China y en la India, etcétera. Entonces, esto es una locura, de verdad. Es pegarse un tiro en el pie, nunca, nunca mejor dicho. Y sin embargo, se empeña en eso. Y luego la gran cosa, ¿por qué tenemos que reducir la emisión de CO2? CO2 es el gas de la vida.
el gas de la fotosíntesis. Sin CO2 no habría vida en la Tierra. Cuanto más haya, mejor. Mira, yo he manejado unos datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y de la inspección, el Servicio de Inspección de la Seguridad Alimentaria, haciendo experimentos, dicen que a 5.000 partes por millón, nada. A 10.000, nada. A 15.000, nada. Una molestia respiratoria. Estamos ahora en 414 partes por millón. Y yo me llegué de piedra cuando vi que al final del documento oficial, que se llama en inglés, dice que la muerte se produce a los 80.000 partes por millón. Estamos en 415. Para las plantas, maravilloso. Que haya un poco más de calor, maravilloso. Que haya más CO2, pues mira, pues genial. Las plantas se desarrollan de manera increíble. Además, ya antes hemos visto que el nivel ahora de CO2 es el más bajo de la historia geológica de la Tierra. Por favor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Es absurdo, de verdad que es absurdo. Pero El así, nuevo orden mundial nomás. Eso es. Si está manifiesto, la gente que no quiere verlo, no quiere ver el elefante en la tierra es porque esa persona es necia, no quiere ver la realidad, ¿no? Pero él lo vienen diciendo desde el año 2007, desde el informe cuarto de Naciones Unidas. Lo dicen, ya no tienen vergüenza en decirlo, gobierno global, presidido por Naciones Unidas, el fin de la pobreza, la distribución igualitaria de la riqueza, la Agenda 2030, ahora que agenda 2030. eso viene del 2015, la Agenda Sostenible 2015 o Agenda 2030, que es lo mismo. Antes de eso estaba la Agenda 2020. Son todos lo mismo. La repartición igualitaria de la riqueza a nivel mundial, ¿te suena conocida esa ideología? Y el gobierno global o la dictadura global presidida por Naciones Unidas. ¿Qué va a ser presidida por China, no por Naciones Unidas? Sí. Y bueno, Eso es. y el objetivo de la Perdona, agenda. hay un solo hombre hoy día en la humanidad. Uno. ¿Un No hay solo dos. qué? ¿Un solo qué, Hay perdona? un solo hombre hoy día en la Tierra. No hay dos. Solo uno que es capaz de pararlo. Nos gusta o no nos guste, que es Donald Trump. No hay otro. Sí, es el final del vídeo, nos quedan 4 minutos. ¿Qué soluciones hay ante todo esto? Tú dices Donald Trump. Yo siempre he hablado de la desobediencia. Hay que desobedecer todo esto. La gente desobedece en masa, no pueden hacer nada. Pero Bueno, si colaboran, si no viene desde del ámbito del poder, de los políticos, que no va a venir porque ellos están comprometidos con esto, por alguna razón será. claro, eh, sí, claro, bueno, claro, claro, claro. aquí en Chile se han hecho multimillonarios los que predican. Es decir, cambiar una fabulosa planta hidroeléctrica por un elefante blanco termoeléctrico en el desierto de Atacama, que costó 30 veces más caro. Ah, No me vas a decir tú que el presidente de Chile no se metió algo en el bolsillo. Habría que ser bastante bueno, inocente para no pensar lo contrario. Ahora, entonces, a ver, el asunto es que hay que llegar a la gente. Y si no se da en el ámbito político, nosotros, los que estamos que sabemos la verdad, tenemos que llegar a la gente porque mientras que haya democracia podemos sacar a estos políticos sí, corruptos de lado luego y ya poner cuando gente que realmente reimpulse el sí. sendero del progreso y la prosperidad de sus naciones. Y si no, simplemente esperar guerras civiles y manifestaciones violentas como ya están empezando a ocurrir en todas partes. Sí, sí. Pero tenemos que defendernos porque van a buscar nuestra ruina, van a la hambruna, a la reducción de la población y a encerrarnos en ciudades de 15 minutos y a los apagones. Ese es lo que tú vayas a decir en el manifiesto final, que va a ser el final de este vídeo. Nos quedan 2 minutos. Douglas, encantado de haber estado aquí contigo, tus Igualmente, Laureano. explicaciones. De verdad que es un placer. Ya tenemos la ocasión de hablar más veces de este tema. Y bueno, pues nada, pues me han metido en clientela también a mí. O sea que ya Qué bueno. los correos, sí, sí, me han metido. Digo, bueno, vale, muy bien. Yo no soy meteorólogo ni científico, soy historiador, historiador de la Tierra también. La historia geológica de la Tierra es un campo de mi competencia, ¿no? Pues nada, Douglas, pues espero que en Chile mejoren las cosas, igual que en España, y bueno, seguimos en la lucha, en esta tarea titánica de concienciar a la gente, de desmontar el Himalaya de mentiras, de todo, de las quimodemias, de las energías renovables y todo eso. Pues nada, pues aquí tienes en España un buen público, aquí ya se te conoce, ese vídeo pues llegará a las 60.000 visitas seguramente. Y nada, pues cuando tú quieras, aquí tienes una palestra, un foro, una tribuna, ¿vale? Un saludo muy cordial para ti Encantado, y Laureano. para todo Chile, de verdad, país hermano, país amigo. Igualmente, un gran abrazo Uh, a mi querido país que es España, la segunda patria. hasta la ¿Ah? patria. Hasta luego, Bueno, hasta Douglas. luego. Ah, Chao, chao. adiós. ¿Cuánto calentamiento global impediríamos que subiera la temperatura de la atmósfera si es que
logramos llegar a cero neto hacia el año 2050. Y este es un estudio muy interesado, no hay otro, tan simple, pero de la mano con Naciones Unidas. Aquí no hay ninguna discusión sobre la veracidad o falsedad de sus torcidas modelos de predicción informático, que siempre el 100% de ellos ha fallado. Lo voy a explicar rápidamente. La forzante radiactiva es la propensión o la energía necesaria para aumentar la temperatura atmosférica. Y la forzante radiactiva, al duplicar el CO2, según el IPCC, en su último informe, es 3,93 watts por metro cuadrado. Para que ustedes comparen el orden de magnitud, la radiación solar que llega en cada segundo a la Tierra es 1360 watts por metro cuadrado. O sea, imagínense de la nada misma sobre lo que estamos hablando. Y duplicar el CO2 en la atmósfera, producto por el hombre, en el mejor de los casos nos tomaría 200 años. O sea, ya se va a haber acabado el petróleo, así que desde el inicio esto no es un problema. El aumento de la temperatura producto de esa forzante radiactiva es 1,8 grados Kelvin o Celsius. Pero según la NOAA, el aumento de la forzante radiactiva por década es de 0,3 watts por metro cuadrado. Y la forzante radiactiva, extrapolando ese número a 27 años, es 0,81. El aumento de la temperatura por década, según el IPCC, y en esto no ha cambiado en 33 años, desde el primer informe del año 90, es de 0,3 grados Celsius o grados Kelvin por década. Pero ese número sí lo vamos a ajustar. Ese número lo vamos a rebajar a 0,136 porque esos son datos reales, medidos. Los otros son estimaciones. El juego de la adivinanza del IPCC, como siempre, no tiene ninguna base de ningún tipo de decir 0,3. Pero los datos reales medidos por la UAH, la Universidad de Huntsville en Alabama, la Universidad de Alabama en Huntsville tiene la mejor base de datos satelitales del mundo para medir la temperatura global. Indica que la tendencia es 0,136 grados por día. Y ahí está la ecuación. ¿Cuánta temperatura vamos a ahorrar de aquí al año 2050 o vamos a impedir de que suba al año 2050 si es que todo el planeta Tierra va a cero neto? 0,084 grados Celsius. Para ser generosos, digamos que 0,1 grados Celsius. En eso nos tienen metidos, señores. ¿Cuánto nos va a costar? 800 trillones, según McKinsey & Company, una consultora de mucha reputación, muy amigo del mundo verde, lo que implica que por cada billón de dólares que gastemos en este esfuerzo, vamos a haber impedido que la temperatura global suba un 8 millonésima grados Celsius. Que a diferencia de China, Rusia, India y otras naciones que se están enriqueciendo a costa del llamado mundo libre, los gobiernos occidentales, desesperados por reducir las emisiones de CO2, están anteponiendo la descarbonización con la ruina económica asociada a la asequibilidad, a la confiabilidad y a la seguridad para finalmente fallar en los cuatro, además de encarecer cada vez más la electricidad, sin impacto alguno en el clima ni en sus cambios, aumentando lo que se pretendía reducir, el CO2. Occidente empieza a afrontar dolorosamente las consecuencias de sus funestas medidas de mitigación, comprometiendo peligrosamente la estabilidad y el suministro eléctrico en el que esta civilización, nuestra civilización, se basa y por completo depende. El cero neto es físicamente imposible para la generación de electricidad, así como para cualquier otra actividad. Los nuevos arquitectos de la humanidad están obligando a dirigirse mansamente hacia un paraíso verde que llegará en menos de 27 años. Y no mañana, sino que hoy día ya estamos experimentando las consecuencias de la gran falta de criterio de los gobiernos de Occidente. Un error básico de visión que llevará años, sino décadas, reparar, si hay alguna voluntad de hacerlo. Ir a cero neto, pero solo después de haber entrado en un colapso económico global, es ir a un apagón global, sin más computadoras, sin más hospitales, sin más celulares, sin más transporte de ningún tipo, sin más refrigeración, sin más flujo de alimentos, ni suministro de agua, sin más luz,
sin más nada y sin más vida. El cero neto solo traerá devastación y muerte. Y cuando se haya avanzado tan solo un poco más con las políticas climáticas demenciales y en el intento genocida de exterminación masiva en nombre de salvar al planeta de un no problema, como último recurso de supervivencia, surgirán espontáneamente guerras civiles y golpes de Estado, sino guerras e invasiones propiamente tal como ya ha comenzado a ocurrir. Estoy empezando en Sri Lanka, seguramente pronto vamos a ver algo parecido en Holanda, suma y sigue. Mientras tanto, el clima inmutable seguirá su curso natural, observando cómo la estupidez y la maldad de unos pocos no elegidos por nadie conducen a la humanidad a una nueva edad de piedra, desde donde algunos pocos sobrevivientes podrán salir de sus cavernas y gritar agradecidos: ¡Aleluya! Hemos logrado que la temperatura no suba 0,1 grados Celsius.